Señor nos ha regalado en este día 30 de diciembre del año 2025. Todos los que estamos aquí estamos presentes en este lugar porque Dios ha sido bueno, hermanos. Cuántas pruebas, cuántas cosas han pasado, pero el Señor nos ha dado la victoria. El Señor nos ha hecho más que vencedores. Denle ese fuerte aplauso al Señor en esta noche, porque es podemos decir, la última noche de este año que vamos a estar reunidos así como estamos hoy, ¿verdad? El día de mañana, pues cada quien en su casa, con su familia, compartiendo un momento bonito. Pero hoy, 30 de diciembre, estamos toda la familia de Dios reunida en este lugar. Estaba prestando atención a todo lo que se estaba haciendo y cuando la hermana Cruz pasó, yo decía y comenzó a cantar, hacía mucha falta ya esa voz, ¿verdad? En estos cultos que hacemos. Dios bendiga a nuestra hermana Cruz López. En mi caso y los de mis hermanos, pues siempre hemos tenido la costumbre que le decimos tía Cruz, pero esa es una costumbre, ¿verdad? Dios bendiga a la hermana Cruz López en esta noche y así a todos nosotros, ¿verdad? Que estamos reunidos en este lugar. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 al versículo 8 vamos a leer. Ezequiel 2, 1 al 8. Vamos a leer este precioso pasaje de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Yo creo de que todos ya tenemos la lectura, ¿verdad? Ezequiel 2, 1 al 8. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos, en esta noche. Estamos aproximadamente a unas 24, 25 horas de finalizar este año 2025. Y vamos a iniciar un nuevo año, que es el año 2026. Y la confianza que nosotros tenemos, ¿verdad?, es que vamos a vivir el año 2026. Pero nuestro propósito, nuestro objetivo tiene que ser en ese año 2026 no solamente estar vivos, sino estar vivos, pero para servir siempre al Señor. En esta noche, hermanos, vamos a ver este tema, el llamamiento de Ezequiel y sus enseñanzas para la iglesia en este nuevo año 2026. Ezequiel, queridos hermanos, fue un profeta de Dios. Eso fue Ezequiel, fue un profeta de Dios. Su nombre, Ezequiel, significa Dios fortalece. Ese es el significado de Ezequiel. Aquellos que se llamen Ezequiel o le vayan a poner a un hijo Ezequiel, pues le van a poner un nombre muy bonito: Dios fortalece. Y es que Él es el único, ¿verdad?, que fortalece, hermanos.
En este año hemos contado con la ayuda y la fortaleza de Dios. Sé que han habido quebrantos de salud, han habido familias que han tenido que despedir a seres queridos, pero Dios ha sido nuestra fortaleza porque Dios es el que fortalece. El mensaje que anunciaba Ezequiel era un mensaje de juicio, pero también era un mensaje de esperanza. Y antes de ser profeta, Ezequiel ejercía el sacerdocio, era un sacerdote del linaje levita, pero cuando él es llevado al exilio de Babilonia, él tenía 25 años. Luego, 5 años más tarde de ser llevado al exilio en Babilonia, él recibe un llamado muy especial, y es el llamado a ser un profeta de Dios. Entonces él recibe el llamado a ser un profeta de Dios a los 30 años, prácticamente era un joven, ¿verdad? Pero recibe el llamado para ser un profeta de Dios, y este llamamiento es el que nos va a enseñar a nosotros cosas muy importantes que las podemos aplicar a nuestras vidas para poder vivir y para poder servir a Dios en este año 2026, porque la fe que tenemos es que viviremos y serviremos siempre a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos, hermanos, cuál es la primera enseñanza del llamamiento de Ezequiel para la iglesia. Enseñanza número 1, un llamado a levantarnos. En este nuevo año, hermanos, vamos a tener la oportunidad de hacer nuevos votos con el Señor. La oportunidad de prometerle al Señor cosas bonitas y cosas nuevas. Pero debemos de recordar que debemos, hermanos, de cumplir lo que al Señor le prometemos. Porque quizás el año pasado, el año 2024, el 30 de diciembre, muchos de nosotros también estuvimos reunidos en este lugar. Le prometimos tantas cosas bonitas al Señor, y es momento hoy para que hagamos un autoexamen, nos evaluemos y nos preguntemos cuántas cosas de las que les prometí al Señor, cuántas cosas le cumplí. Quizás, hermanos, le hemos cumplido la mitad de lo que prometimos, algunos, y otros quizás no cumplieron ninguna de las promesas que le hicieron al Señor. Pero el año 2026 será un nuevo año, hermanos, en donde debemos de levantarnos. En el versículo 1 que leíamos dice la palabra del Señor: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Es que el llamado de Dios, hermanos, siempre es un llamado a levantarnos. Al Señor no le gusta aquella gente ahí que está sin hacer nada. Al Señor lo que le gusta es aquel cristiano, aquel hijo, aquel siervo de Él que está siempre activo, que está haciendo algo, que se está moviendo, que se ha levantado para trabajar y para servir en su obra. El llamado que Dios nos hace, hermanos, en primer lugar, cuando nos llama a levantarnos, es un llamado a no estar caídos. Pregúntese usted cuánta gente ha estado caída en este año 2025, pero siempre hemos estado en la iglesia. Pero quizás hemos estado caídos. Quizás hemos estado en pecado, quizás hemos estado en desobediencia, quizás hemos estado en rebeldía. Pero para el año 2026 el Señor nos hace un llamado a levantarnos para que no estemos caídos. El Señor no quiere que estemos viviendo en pecado. El Señor quiere que acudamos, hermanos, ante el trono de su divina gracia, pero para poder, hermanos, alcanzar su misericordia, su perdón. Nosotros cuando venimos a este lugar, yo sé que venimos humillados, venimos con un corazón contrito, venimos arrepentidos y venimos a decirle: Señor, perdóname. En esta noche, hermanos, es una oportunidad para decirle al Señor: Señor, perdona todos mis pecados, perdona mis desobediencias, perdona mis rebeliones, porque yo no quiero estar caído, yo quiero levantarme en este año 2026 para servir como nunca antes en tu obra. Porque sé que muchos hemos tenido ahí problemas, hemos tenido dificultades en este año 2025, pero hoy tenemos una oportunidad más que el Señor nos regala, porque todavía estamos entre los vivos. Gloria al Señor, hermanos, porque estamos vivos. Porque aquel que se murió y se murió sin esperanza, pues ya no hay nada más que hacer por él. Pero usted y yo hoy estamos vivos. Y si estamos vivos, tenemos esperanza
de poder arreglar nuestra vida delante de Dios. Entonces es un llamado a no estar caídos, a no estar en el pecado. Esta noche evaluemos qué cosas estamos haciendo que son pecado y digamos hoy determinantemente: Señor, en el año, ya mañana pues, digámosle: Señor, desde hoy me pongo a cuentas contigo. Los pecados que estuve practicando, los pecados que he estado haciendo, hoy me declaro libre de ellos. Hoy tu sangre me limpia completamente y soy libre para servirte. Pero hay que ser determinantes a levantarnos para no estar caídos en el pecado, en la desobediencia. ¿Cómo cuesta lidiar con la gente que es desobediente? Y desde aquí se ha predicado la palabra del Señor en diferentes días, en diferentes meses y por muchos años, pero todavía hay gente que es desobediente. Pero hoy es una buena noche para que le digamos: Señor, yo quiero obedecerte. Ya no quiero estar más caído en la desobediencia ni en la rebeldía. Porque hay gente que es rebelde, y el que es rebelde no quiere dejar la vida de pecado. El que es rebelde no quiere dejar la vida de desobediencia. Él piensa que así está bien. ¿Será de que una persona que está en pecado y en desobediencia estará bien? Solamente el rebelde piensa eso, que así está bien. Es como aquel que no viene a la iglesia, que no se congrega, que no ora, que no lee la Biblia y dice que está mejor que nosotros. Ese es un rebelde. Pero hoy es una noche para que le digamos: Señor, no quiero más pecado en mi vida, no quiero más desobediencia en mi vida, no quiero más rebeldía en mi vida. Ayúdame en este año 2026 a ser un mejor cristiano. Este llamado a levantarnos es un llamado a no estar inactivos, a no estar inactivos en la oración. ¿Cómo ha sido la vida de oración, hermanos, durante este año 2025 en cada uno de nosotros? ¿Cómo ha sido? Hoy es una noche para que usted diga que caramba, sí, he estado pero terminado en esa área. He estado pero, bueno, si estoy vivo por la misericordia del Señor, puede decir usted. Quizás he descuidado el área de oración, pero este año 2026, hermanos, tenemos un llamado a levantarnos, un llamado a no estar más inactivos en la vida de oración. Empecemos el año 2026 con el pie derecho. Empecemos orando, hermanos. Cuando ya se llegue la hora de que ya es año 2026, póstrese delante de la presencia del Señor, busque su rostro y dígale: Señor, gracias por este nuevo año que me estás permitiendo. Gloria al Señor. Un llamado a no estar inactivos en la lectura de la palabra del Señor. Los que andamos la Biblia, leámosla. Y aquellos que no tienen, dijo uno, compren una. Dijo. Hermanos, el que no puede leer tiene que oír. La Biblia dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero el que puede leer, lea la escritura, lea la palabra. Yo sé que a veces cuando se pierde uno, hermanos, en la lectura, a uno le cuesta empezar otra vez. Pero va a empezar el año 2026, empiécelo bien. Empiece orando, empiece leyendo la palabra del Señor para que podamos crecer, hermanos, en nuestra vida espiritual, para que podamos crecer en nuestra vida, hermanos, en la madurez que debemos de tener en Cristo Jesús. Un llamado a no estar inactivos en la asistencia a los cultos. Para este año 2026, hermanos, congreguémonos. Hoy diga usted cuando esté orando: Señor, te prometo que este año 2026 voy a ser cultero. Esa es la palabra que usamos nosotros, ¿verdad? De alguien que se congrega mucho. Vamos a ser culteros. Voy a estar ahí en la célula el lunes. Las que son hermanas ya señoras que digan: el martes ahí voy a estar, porque el martes no tengo nada que hacer por la tarde, entonces voy a ir al culto. El día jueves ahí vamos a estar adorando al Señor. El día viernes. Los jóvenes deben de determinar eso también en su vida. Decir: los sábados, los cultos juveniles, ahí vamos a estar. Los domingos no nos vamos a perder culto, porque hay un llamado a no estar inactivos en la asistencia a los cultos. Si la salvación fuera por asistencia a cultos, hermanos, tal vez unos cuantos se fueran a salvar y otros estaríamos descalificados. Pero como no es por eso, ¿verdad? Pero tampoco eso no quiere decir que como no es por asistencia a los cultos la salvación, no me voy a congregar.
No, hermanos, cuando yo me congrego, yo estoy alimentando, yo estoy sustentando, estoy fortaleciendo mi vida espiritual. Pero si yo no me estoy congregando, es como un niño que no va a la escuela. Va a llegar a los 30 años y no va a saber nada. Alguien que no se está congregando es como un enfermo que no quiere ir a pasar consulta, se va a morir. El que no se congrega muere espiritualmente. El que no ora muere espiritualmente. El que no lee la Biblia muere espiritualmente. Este 2026 no es para morir, es para vivir en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y hay otra cosa acá, mire, que también está bonita. Un llamado a no estar inactivos en las aportaciones en pro de la obra de Dios. A esto ya no les va a gustar a muchos. No debemos de estar inactivos en la oración, en la lectura de la palabra, en la asistencia a los cultos y en las aportaciones en pro de la obra de Dios. Esas ofrendas que nosotros damos, esos diezmos, esas ofrendas especiales, esas son aportaciones en pro de la obra del Señor. Yo sé que muchos de los que estamos acá hemos estado activos. Otros están pensando ponerse activos. Y otros quizás están diciendo, a mí nunca me van a hacer que haga eso. Bueno, es su problema. Pero hay un llamado de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. La voz de Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, ponte sobre tus pies, levántate. Hay un llamado, hermanos, a no estar inactivos. También es un llamado a no estar adormecidos espiritualmente. En el Nuevo Testamento encontramos lo que dice la carta a los Efesios, capítulo número 5, versículo 14. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará ¿quién? Te alumbrará Cristo. Pero, hermano, fíjese que el Señor no nos levanta. El Señor no viene y nos recoge y dice, ponete en pie, hombre, y nos comienza a arreglar las rodillas. No. Hay un llamado, dice, despiértate tú que duermes y levántate tú. Yo no te voy a levantar, dice el Señor. Levántate tú. Dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, si yo no me levanto, Cristo no me alumbra. Si yo no me levanto, voy a estar en tinieblas. Si yo no me levanto, voy a estar siempre ahí adormecido espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que tomar una decisión. Esta noche tomemos una decisión. Hoy es una buena noche para que usted decida cómo va a vivir el 2026. Si usted quiere vivir el 2026 como lo vivió el 2025, así una vida un poco mediocre, así lo va a vivir. Pero si usted determina hoy que el 2026 va a servir mejor al Señor, que el 2026 se va a poner a cuentas con Dios, que el 2026 usted va a hacer todo aquello que Dios dice en su palabra, entonces usted lo que está haciendo es que usted se está levantando, usted se está despertando, y si usted hace eso, la Biblia dice, te alumbrará Cristo. Hermanos, Cristo alumbra la vida de nosotros cuando nosotros tomamos decisiones que van en pro del crecimiento espiritual en nuestra vida. Hay un llamado, hermanos, a estar despiertos y vivos espiritualmente. En la iglesia a veces podemos tener nosotros un nombre de que estamos vivos, pero en realidad estamos muertos. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mire, fíjese que en la iglesia, porque este era un mensaje para la iglesia, en Sardis, podemos haber muchos que tenemos nombre de que estamos vivos, pero espiritualmente estamos muertos. El versículo 3 dice, porque hermanos, el versículo 2 dice así, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí es lo que yo les quiero decir algo. Que aquel que quizás está muerto espiritualmente, se siente que está ahí adormecido, tiene nombre de que vive, pero está muerto, como la palabra dice, fíjese que tiene esperanza si está vivo. Porque el versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete.
Hermanos, hay que arrepentirnos. Si estamos teniendo solamente el nombre de que estamos vivos, pero es todo lo contrario, hay que arrepentirnos. Porque aquí dice la palabra: y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no nos arrepentimos es el problema. El Señor va a venir como un ladrón y no nos vamos a dar cuenta a qué horas. Va a suceder el rapto de la iglesia y nosotros vamos a decir: yo estoy esperando al Señor, y el Señor quizás ya vino y yo todavía lo estoy esperando, porque no me di cuenta cuando Él vino, porque quizás tenía nombre de que estaba vivo, pero estaba muerto. ¿Cuánta gente puede haber así en la iglesia? Muchos. Hermanos, en esta noche nosotros tenemos que hacernos un autoexamen y decir: bueno, yo tengo que mejorar en esto, tengo que dejar esto, tengo que hacer esto otro. Imagínense aquel que tiene el corazón lleno de amargura y que no piense tan siquiera en decirle: Señor, ayúdame a limpiar este corazón de raíces de amargura. Ni se acuerda de pedir eso a Dios en oración. Hermano, ¿será de que esa persona de verdad está vivo? No, hermano, ya ni en cuidados intensivos. No le entra la palabra, le dicen de que hay que perdonar, de que no hay que tener odio, de que no hay que estar empleitado, de que no hay que tener raíces de amargura y una infinidad de cosas, y la persona sigue lo mismo, la persona sigue igual. Nosotros no vemos un cambio, en vez de mejorar lo vemos peor, porque así son los muertos, fíjese. Y esto es duro, los muertos, hermanos, cada día que pasa no van mejor, van peor, porque van en el estado de putrefacción. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, hermanos, hay esperanza para los que puedan estar así, pero hay el llamado de arrepentirnos. Esto, hermanos, significa entonces de que podemos arreglar nuestros pasos, podemos arreglar nuestra vida, hoy que tenemos la oportunidad de hacerlo porque estamos vivos. Esa es la primera enseñanza, un llamado a levantarnos. La segunda enseñanza, hermanos, del llamado de Ezequiel para la iglesia en este año 2026, la enseñanza número 2, es que Dios quiere hablarnos y que le escuchemos. Dios quiere hablarnos y que le escuchemos. Qué difícil es estar hablando y no ser oído, no ser escuchado. Veamos lo que dice el versículo número 1 que leíamos de Ezequiel. Dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y hablaré contigo. Hermanos, lo que nos enseña este llamado de Ezequiel a la iglesia para el nuevo año 2026 es que Dios en este nuevo año quiere hablarnos. Dios en este nuevo año quiere que le escuchemos. Hermanos, el Señor quiere que abramos esta Biblia para Él hablarnos a nosotros. El Señor quiere que nos congreguemos para Él hablarnos a nosotros a través de los mensajes. Pero quiere que le escuchemos, que le prestemos atención, que seamos reverentes a su palabra. Fíjese que la paciencia de Dios, hermanos, ha sido inmensa con cada uno de nosotros. Porque Él habla y muy poco se le escucha. Dios habla y muy poco se le oye. Fíjese que cuando salimos a evangelizar, no toda la gente nos acepta, hermanos, el evangelismo, el mensaje que llevamos. Pero ya sabemos, son amigos. Pero que la iglesia no esté aceptando el mensaje de Dios. En este nuevo año, hermanos, debemos de venir a este lugar con un corazón abierto, con una mente despierta, receptiva a la palabra del Señor, porque Dios quiere hablarnos y que nosotros le escuchemos. Fíjese que un padre y una madre muy poco pueden aguantar cuando sienten que no están siendo escuchados. Un padre y una madre. El papá, la mamá le está diciendo al hijo: anda a la tienda a comprarme una libra de sal o de azúcar. Y el hijo le dice: sí, mamá, ya voy a ir. Pasaron 30 minutos y le dice: fulano, ¿ya fuiste a la tienda? No, pero ahorita voy a ir. Pasó una hora y le dice: bueno, ¿y ya fuiste? No, le dice, pero ahorita. Ya va una hora, llega 2 horas y aquel, ¿usted cree que este padre, esta madre castiga a ese hijo? No soporta, pero ni un día pasa de que ya no aguanta aquella impaciencia porque está hablando y no está siendo escuchado. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nosotros no le hemos escuchado? Cuando oímos la palabra que dice que debemos de perdonar y no perdonamos, estamos recibiendo la palabra, pero no le estamos escuchando.
Él está hablando, pero nosotros nos hacemos que no escuchamos. Había un hombre cómico que hacía programas para niños y él decía, no te oigo, decía, soy de palo, tengo orejas de pescado. Muchos de los cristianos vienen acá y no dicen eso pero así están. No quieren escuchar la voz, la palabra del Señor. La voz de Dios, hermanos, está siendo ignorada lastimosamente por muchos cristianos. Ya les decía que ignoren la voz de Dios los amigos, los entendemos. Pero que un hijo de Dios esté ignorando la voz de Dios, eso no tiene sentido. Muchos hermanos no son reverentes a la voz de Dios. ¿Cuánta irreverencia hay, hermanos? Y esto lo vemos no solo acá, lo vemos en todos los lugares. Hay irreverencia a la voz del Señor. ¿Por qué hay irreverencia? Bueno, porque muchos oyen, pero no le dan importancia a la palabra. Ven la palabra como un discurso más, como palabras que se las lleva el viento y que quedan sin efecto. Este no es un discurso político, esta es la palabra de Dios. Si usted viene con un corazón dispuesto para que la palabra lo bendiga, la palabra lo va a bendecir. Pero si usted viene a observar los errores, si usted viene a observar las faltas, si usted viene a observar las equivocaciones, si usted viene a observar los problemas que hay aquí, usted no va a salir bendecido. Pero si usted viene a oír la voz de Dios, si usted viene a recibir la palabra de Dios, usted va a ser bendecido, porque la palabra de Dios no es cualquier cosa, no es un cuento de una revista. La palabra de Dios es poder en la vida de cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Entonces la voz de Dios, hermanos, está siendo ignorada por muchos cristianos. Pero este año 2026 no ignoremos la voz de Dios, porque la enseñanza que nos deja Ezequiel, hermanos, a la iglesia para este nuevo año es que Dios quiere hablarnos y que nosotros le escuchemos. La enseñanza número 3 es que la voz de Dios obra poderosamente en la vida de los hombres. Ya le decía, no es cualquier cosa la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, obra poderosamente en la vida de los hombres. Cuando Jesús, hermanos, se enfrentaba ante un endemoniado, ¿qué era lo que hacía? Con la palabra echaba fuera a los demonios. Con la palabra sanaba a los enfermos. Con la palabra detenía la mar. Con la palabra detenía los vientos. ¿Por qué es eso? Porque la palabra de Jesús es poder. Y la palabra de Jesús obra poderosamente en la vida de los hombres. Si es para el Señor, démosle fuerte ese aplauso a Cristo en esta noche. Porque le voy a decir algo, hermanos, que yo lo había pensado decirlo. Fíjense, en el primer culto estaba viendo, yo decía, hay algunos hermanos que hay que levantarnos y agarrarle las manos para que aplaudan. Porque aquí puede aplaudir todo y siempre hay gente que no arranca, ni a empujones. Pero cuando es para Cristo, hermanos, debemos de dar ese aplauso porque es para su gloria y para su honra. La voz de Dios obra poderosamente en la vida de los hombres. Para este nuevo año entendamos que la voz de Dios, hermanos, es la que nos llena de su espíritu. Cuando usted oye la palabra, usted se llena. Leemos lo que dice el versículo número 2 de Ezequiel. Bueno, desde el 1. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Te voy a hablar, le dice Dios a Ezequiel. Y dice Ezequiel acá, y luego que me habló, dice Ezequiel, cuando yo oí su palabra, cuando yo oí su voz, entró el Espíritu en mí. Pero ¿cuándo? Cuando oyó la voz de Dios. Es que la voz de Dios obra poderosamente en la vida de los hombres. Cuando usted oye la voz de Dios, usted tiene que llenarse de Dios. Cuando usted oye un discurso, usted no tiene que sentir nada. Pero cuando usted oye la palabra de Cristo, cuando usted oye la palabra de Dios, cuando usted oye el mensaje de salvación, cuando usted oye el mensaje de vida, usted tiene que sentir algo en su vida, porque esto es algo sobrenatural, hermano. Es la palabra del Dios eterno. Gloria a Dios. Pero también hace otra cosa. La palabra de Dios, hermanos, afirma nuestras vidas.
Dice el mismo versículo 2: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Pero fue cuando lo escuché, dice Ezequiel. De primero estaba todo flojo ahí, pero cuando oí la voz de Dios, en primer lugar dice, entró el Espíritu, y es el Espíritu Santo porque está con E mayúscula, y me afirmó sobre mis pies. Hermanos, si usted oye la palabra, usted se va a afirmar. Su vida será afirmada. Pero va a andar ahí tambaleando, pegando con los barrancos a cada rato si no oye la palabra de Dios. Se va a salir de la iglesia, se va a volver a meter porque no oye la palabra de Dios. Pero si usted oye la palabra de Dios, esa palabra va a obrar poderosamente, llenándonos del Espíritu Santo y afirmando nuestra vida. El año 2026 no es un año para que yo me salga de la iglesia. Es un año para que yo esté más firme, porque hoy está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando creímos. Cristo está a las puertas. Y no es posible que estemos pensando en irnos cuando Cristo está pronto para venir. Gloria al Señor. La voz de Dios, hermanos, obra poderosamente en la vida de los hombres, abriendo el entendimiento. Fíjese que hay gente que no entiende muchas cosas de la palabra de Dios, pero es porque casi no ha oído palabra de Dios o casi no ha leído la palabra de Dios. Pero veamos lo que dice el versículo 2: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Eso quiere decir que se le abrió el entendimiento. De primero estaba todo asustado Ezequiel ahí. Y bueno, ¿y esto qué es? Porque comenzó viendo una serie de visiones a 4 seres vivientes, que miraba la cara de un león por un lado, la cara de un buey por el otro, también el rostro de la cara de un águila, y no entendía qué era aquello, pero vino una voz y entendió que era la voz de Dios, porque se le abrió el entendimiento. Fíjense que nosotros a veces no sabemos qué voz es la que estamos oyendo, porque hay diferentes voces. Fíjese que hay una voz de la conciencia, ahí está la voz de Dios, pero también el diablo habla. Fíjese, usted tiene que entender cuándo es que le está hablando Dios y cuándo es que está hablando el enemigo. Si se le cruza un pensamiento, no te dejes, pégale una pedrada. ¿Usted cree que es Dios que está hablando? No, hombre, es la voz del diablo. Porque a veces pues alguien le puede hacer algo a usted, le salió y lo insultó, y se le viene aquel pensamiento, responderle también esto, decirle esto, insultarlo, criticarlo. ¿Usted cree que es la voz de Dios? No, esa es la voz del enemigo. Entonces, queridos hermanos, la palabra obra poderosamente en la vida de los hombres, llenando del Espíritu Santo, afirmando las vidas y abriendo el entendimiento. La enseñanza número 4 de este llamamiento de Ezequiel para la iglesia es que el llamado de Dios es ir donde los rebeldes. Vamos a ver lo que dice el versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Para este nuevo año, hermanos, 2026, nos debe de quedar claro, nos debe de quedar bien grabado en la mente y el corazón que el llamado de Dios es ir donde los rebeldes. ¿Quiénes son los rebeldes? En este caso, pues los inconversos, los amigos. Tenemos que ir donde ellos, porque esto, hermanos, es una orden de Dios y es la labor que encomendó Jesús en la gran comisión. Marcos capítulo 16 y el versículo número 15 les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Verdad que no dijo a algunos cuantos? No dijo a este sí, a este no, a todos. ¿Y a todos quiénes? Los inconversos, esos que se han rebelado en contra del Señor, a no querer aceptarla en el corazón, a no querer oír su palabra. Tenemos que ir donde ellos en este nuevo año 2026. Jesús, hermanos, nos enseñó con el ejemplo a ir donde los rebeldes, a ir donde los inconversos, a ir donde aquellos que tienen necesidad de salvación y de perdón. Porque a veces nosotros queremos ir solamente donde yo me siento bien ir, donde yo me siento bien llegar. Pero Jesús, con su ejemplo, nos ha enseñado todo lo contrario.
El Evangelio de Lucas, capítulo número 5, versículo 27, habla sobre el llamamiento de Leví. Y la palabra de Dios dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús con su ejemplo nos enseña a ir, hermanos, donde esa gente que está necesitada. Pero a veces, hermanos, nosotros nos cansamos de ir donde esa gente que necesita del Señor. Y decimos: sí, ellos quieren que vengan. Pero fíjese que no. El llamado es a que nosotros vayamos. ¿Qué fue lo que le dijo, hermanos, Dios a Ezequiel? Me dijo: hijo de hombre, yo te envío. No le dice: yo te los envío. Jesús dice en la gran comisión, Marcos 16:15, no dice: ellos van a llegar ante ti, sino que dice: id ustedes, vayan ustedes. Entonces el llamado, hermanos, o la enseñanza número 4 para la iglesia en este llamamiento de Ezequiel es que el llamado de Dios es ir donde los amigos, donde los que no han aceptado a Cristo, tenemos que ir a buscarlos. Y gracias a los amigos que esta noche están con nosotros, son bienvenidos a este lugar. Gloria al Señor. Vamos a lo número 5, enseñanza número 5. La gente sin Dios, mire esto, la gente sin Dios lo que menos quiere es saber de Dios. Y eso nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Lo hemos tenido que haber tenido claro durante todos los años que tenemos de servir a Dios. Pero por si acaso, en este año 2026, tengamos claro esto, que la gente sin Dios lo que menos quiere es saber de Dios. La gente sin Dios quiere todo lo que el mundo ofrece. Pero digámosle: acepte a Cristo, y no quiere. Invitémoslos a otro lado, como que decirle una fiesta, esto, lo otro. Hay disposición, hay tiempo, hay todo. Pero para Dios, hermanos, como que no hay ese sentir. Y eso es porque la gente sin Dios lo que menos quiere es saber de Dios. El versículo número 4 del capítulo 2 de Ezequiel dice: yo pues te envío a hijos de duro rostro, dice ahí, y de empedernido corazón. Les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Sabe qué quiere decir eso? Gente que no quería saber de Dios, gente que no quería tomar en cuenta a Dios en sus vidas. A veces hay amigos que así son. Yo sé que hay amigos bien sensibles a la voz de Dios, amigos bien sensibles a las invitaciones, que si no aceptan a Cristo, pero ahí están. Van a la campaña, van a las festividades y ahí andan. Y qué bueno, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero hay unos que no los arrancamos. Pero vaya a querer verlos en algún otro lugar donde haya una reunión mundana, ahí están. Hace como el domingo antepasado me parece que fue, ahí por la cancha del Tejar, hermanos, había una multitud de vehículos, de carros ahí, de gente reunida en un lugar. Prácticamente estaban haciendo un culto, pero para el diablo. ¿Usted cree que si ese día nosotros le decíamos a uno de ellos: vamos al culto, usted cree que iban a venir? No, hombre, ellos iban a decir: esto yo no me lo pierdo. ¿Pero por qué? Porque hay gente sin Dios que lo que menos quiere es saber de Dios. Y eso es lo que le decía Dios a Ezequiel: yo te envío, pero mira, presta atención donde quienes vas a ir, le dice Dios. No vayas a desanimarte, porque date cuenta, le dice Dios, que yo te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Este 2026, que no nos desanimen los rechazos de los amigos, porque a veces nosotros nos desanimamos cuando le decimos a alguien: acepte a Cristo, y él nos dice no. Nos pegamos una desanimada que hasta nosotros nos queremos caer. Eso no tiene que ser así, hermano. Debemos de entender que la gente sin Dios lo que menos quiere es saber del Señor.
La gente, hermanos, puede estar muy necesitada de Dios, pero no le buscan. ¿Qué es lo que buscan ellos? Satisfacer sus propios deleites, sus propios deseos. Así que no nos debemos de sorprender por eso. Ellos están interesados en las cosas del mundo porque ellos andan en la carne. Romanos capítulo 8, versículo 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Por eso es que ellos van a estar interesados en las cosas del mundo. Usted está interesado en el ayuno, usted está interesado en la oración, usted está interesado en la lectura de la palabra, usted está interesado en asistir a los cultos, y usted no esté pensando o esperando que un amigo va a tener ese mismo sentir. Ese amigo tiene otra mentalidad, porque la palabra dice, Romanos 8:5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu o andan en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Gloria al Señor, hermanos, por los que somos salvos y pensamos en las cosas del Espíritu. Pero hoy hay oportunidad para los amigos que están acá de echar manos a la vida eterna. Enseñanza número 6. La responsabilidad de la iglesia, hermanos, es cumplir la misión encomendada. Este 2026 hay que cumplir una misión. Y esa misión no la ha encomendado el pastor, no la encomiendan los líderes. Esa es una misión que la ha encomendado Dios a la iglesia. El versículo 5 y el versículo 7 dice: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. El versículo número 7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. La responsabilidad para este año 2026 de la iglesia es cumplir la misión encomendada, independientemente de cómo sea recibido el mensaje que llevemos. Y esta noche no quiero que estemos pensando de que la misión se le ha encomendado al pastor solamente. La misión se le ha encomendado a la iglesia. Todos los que estamos acá tenemos una misión que se nos ha encomendada y que este año 2026 la debemos de cumplir, independientemente de cómo sea recibido el mensaje. No debemos ir, hermanos, solamente donde nos reciben bien. Quizás usted alguna vez tuvo el deseo y la motivación de salir a evangelizar, pero en la primer casa donde llegó lo trataron mal. Y usted dice: no, esto no es para mí, no vuelvo a salir, porque lo trataron mal. Pero nosotros tenemos que cumplir la misión independientemente de cómo sea recibido el mensaje. Y no solamente vamos a ir donde nos reciban bien. Si yo pienso que el lugar donde nos van a recibir bien es tal vez la casa de un hermano, pero un amigo muy poco quiere oír el mensaje. Y hay lugares, hermanos, bien críticos. Familias bien críticas. Quizás usted a veces ha llegado a evangelizar a alguna persona y lo han puesto sentado ahí casi que en medio de todas las mascotas que tienen, para que usted se sienta incómodo, en medio ahí de perros bravos, y usted dice: aquí mejor me voy rapidito porque me pueden morder. No lo reciben bien, pero debemos de llegar a esos lugares. Sí, tenemos que llegar. Porque la misión, hermanos, se tiene que cumplir independientemente de cómo sea recibido el mensaje. No solamente vamos a hablarles a aquellos que dicen sí, porque hay gente que le pedimos un minuto de su tiempo, nos dice sí. Lo invitamos y le preguntamos: ¿va a ir? Nos dice que sí, aunque a veces no van. Pero no debemos de ir solamente donde nos reciben con ese sí, ¿verdad? Sino que debemos de ir a todos los lugares que nos sea posible. Y vamos a hablarles, hermanos, a aquellos que no nos hacen sentir bienvenidos. Hay gente que no nos hace sentirnos bienvenidos. Pero usted diga: yo voy a llegar. Si lo que ando hablando no es un mensaje mío, lo que ando hablando es un mensaje de Dios. Lo que ando hablando es el mensaje de Cristo. Y si me rechazan, pues no me están rechazando a mí, están rechazando al Señor, están rechazando a Dios. Pero este año 2026, la enseñanza que nos deja este llamamiento de Ezequiel es que la responsabilidad de la iglesia es cumplir la misión encomendada. Dios le decía a Ezequiel en el versículo 5: ¿acaso ellos escuchen? Le decía, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Tú, le dice Dios a Ezequiel, tú lo que vas a hacer es cumplir la misión. Nosotros lo que tenemos que hacer este año 2026 es cumplir la misión. Lo demás no nos debe de interesar, hermanos. El 7 decía: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar.
nosotros tenemos que llevar el mensaje, nos escuchen o no nos escuchen. Este año 2026, hermano, que sea, podemos llamarle el año de la evangelización. Un año en donde usted se active y usted diga: no me han llamado a evangelizar, ni me han dicho que este día vaya a evangelizar, pero hoy voy a ir donde la familia tal, hoy voy a ir donde el amigo tal, y le voy a ir a hablar de la palabra, y lo voy a invitar que vaya a la iglesia, porque se me ha encomendado una misión. Sea recibido o no sea bien recibido, yo iré a cumplir la misión del Señor que se me ha encomendado. Para este año 2026, enseñanza número 7. La necesidad de ser valiente. Hermanos, para vivir un nuevo año y para culminar un año, se ha necesitado valentía, se ha necesitado valor. El versículo 6 dice así: y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Lo que nos está enseñando el versículo número 6, hermanos, es la necesidad de ser valientes. Para poder tener un año 2026 victorioso, hay que ser valientes. Y la valentía, hermanos, requiere esfuerzo y valor. Recordemos las palabras de Dios a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. Este día usted está acá porque usted se ha esforzado, ha sido valiente, pero ha contado con la gracia divina del Padre Celestial. Pero usted se ha esforzado, usted ha puesto de su parte. El año 2026 requiere de que usted se vuelva a esforzar una vez más y que vuelva a ser valiente. Tenemos que tener valor para enfrentar al mundo y al pecado cada día. Gloria al Señor, porque estamos terminando aproximadamente 365 días. Pero el año 2026, queridos hermanos, el 1 de enero empezamos nuevamente con otros 365 días. Gracias al Señor que hasta hoy nos ayudó el Señor. Pero tenemos 365 días el próximo año. Y en cada uno de esos días necesitamos enfrentar al mundo y al pecado con valor. Tenemos que hacerle frente. En este nuevo año, hermanos, no nos tenemos que dejar vencer por nada que nos distancie de Cristo Jesús. Romanos capítulo 12, versículo 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuántos queremos ser vencedores en el 2026? Tenemos que ser valientes y tenemos que esforzarnos. Enseñanza número 8. Dios demanda la obediencia de la iglesia. Hermanos, este llamamiento de Ezequiel nos da esta enseñanza para todos nosotros que somos iglesia para este nuevo año 2026. Y lo último es que Dios demanda. Lo que nos enseña es que Dios demanda la obediencia de su iglesia, la obediencia de sus hijos, la obediencia de sus siervos. Versículo 8: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Le dice Dios: tú tienes que ser obediente. Ellos son desobedientes, tú tienes que obedecer. Ellos son rebeldes, tú no tienes que ser rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Esto nos enseña, hermanos, que Dios demanda la obediencia de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos, de sus siervos. No debemos de comportarnos como se comporta el mundo. El mundo es desobediente, la iglesia tiene que ser obediente a Cristo. Queridos hermanos, debemos de recibir siempre la palabra de Dios para poder obedecer al Señor. El mundo no la quiere recibir, yo tengo que recibirla para poder ser obediente. El mundo, hermanos, muy poco quiere oír, muy poco quiere recibir la palabra de Dios en sus corazones, pero nosotros como iglesia debemos de recibirla, nosotros como iglesia debemos de obedecerla, nosotros como iglesia tenemos que leerla, nosotros como iglesia tenemos que escucharla. Aunque los demás no lo quieran, porque Dios demanda la obediencia de su pueblo. Dice la palabra: mas tú, hijo de hombre,
oye lo que yo te hablo. No seas rebelde. Dice la palabra acá en el versículo 8, como la casa rebelde, abre tu boca y escuche eso y come lo que yo te doy. Esa palabra. ¿Cuántos hemos comido, hermanos, palabra este año? El 2025 ha sido un año donde nos hemos alimentado de la palabra del Señor. Y este año 2026 no tiene que ser la excepción. Hermanos, hagamos el esfuerzo para que este año 2026 sea uno de los mejores años de nuestra vida. Quizás usted puede decir, ¿y cómo va a ser el mejor año si estoy enfermo? Estoy peor de que como estaba 5 años atrás, pero en servir a Cristo, en estar a cuentas con Cristo, debe de ser el mejor año, hermano, porque Cristo está a las puertas. Y si no es Cristo que viene, puede hacer que nosotros vayamos por Él, ¿verdad? Pero tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos para ese momento. Entonces el llamado, hermanos, o las enseñanzas para este nuevo año, para la iglesia, en este llamado de Ezequiel, son estas 8 cosas que hemos visto. Usted pues se puede identificar con cualquiera de ellos y usted dice, esto es para mí, y pues lo demás deje, que todos necesitamos una parte en esta preciosa noche. Yo quiero llegar hasta acá en esta hora, hermanos. Quiero invitarlos a que se pongan en pie. Vamos a tener un momento de oración en donde vamos a dar gracias al Señor. Pero quiero, juntamente con todos ustedes, cantar un canto. Yo no soy cantante, pero hacemos el esfuerzo. Este canto que habla acerca del agradecimiento, un canto que habla, hermanos, de gratitud. Yo sé que esta noche aquí hay corazones agradecidos, aquí hay gratitud en cada uno de nosotros como iglesia, como hijos de Dios, porque Dios ha sido bueno en cada uno de estos 12 meses. Dios ha sido bueno en este año y lo seguirá siendo el próximo año. Con la ayuda del Señor, hermanos, sabemos de que vamos a vivir el 2026. Cantemos este precioso canto, cantémoslo con el corazón. Sienta en su vida la gratitud que expresa este precioso canto, esta preciosa alabanza. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias,